En el siglo XX, el mundo se encontraba en una encrucijada. Las viejas tradiciones de la arquitectura, cargadas de ornamentos y estilos históricos. Fue entonces cuando surgió la arquitectura moderna, un movimiento que transformaría radicalmente la forma en que cambiamos el espacio, la funcionalidad y la construcción. La arquitectura moderna europea, que es como la que nos rige a todos nosotros, estaba en su momento de apogeo. Estaban los congresos internacionales de arquitectura moderna en vigencia, los norteamericanos estaban haciendo su versión de la arquitectura moderna con todos estos maestros europeos que fueron a Estados Unidos, Gropius, Mies, Marcel Breuer. Todos ellos estaban, desarrollando esos conceptos con variaciones. Con una búsqueda incansable por la simplicidad y la funcionalidad, los arquitectos de este movimiento comenzaron a romper con los moldes establecidos, integrando nuevas tecnologías y materiales innovadores. Redefinieron no solo la estética, sino también la manera en que vivimos y trabajamos. La verdad, para mí la arquitectura moderna es donde está la simplificación. Creo que toman los principios clásicos y los simplifican. Por eso yo creo que los principios modernos son tan pertinentes hoy, ¿verdad? Porque es lo básico, ¿sabes? Son como las reglas básicas que están pues, prácticamente desnudas de todo ornamento y creo yo que es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Este documento audiovisual parte de una investigación inicial sobre la búsqueda de los diferentes vestigios del movimiento moderno en la ciudad de Cali, que tomando como referencia los libros La arquitectura de Cali, valoración histórica de la arquitecta Susana Jiménez Correa y Casas modernas del arquitecto Pablo Buitrago y Pedro Gómez, logramos identificar zonas de la ciudad donde se evidencian edificios que han sido hitos arquitectónicos y que siguen representando el movimiento moderno en la capital del Valle. La expansión demográfica de las décadas de los 50 y 70 generó una profunda transformación urbana. Por ende, la ciudad creció a pasos agigantados, surgiendo nuevos barrios con edificaciones modernas y una red vial ampliada que reconfiguró el paisaje urbano. Los arquitectos jóvenes, muy jóvenes que vinieron a Cali, pues empezaron a trabajar sobre ese paradigma que era el que ellos tenían en mente. Y se abre la escuela de arquitectura y a la escuela de arquitectura entran estos profesores jóvenes. Entonces hay un trabajo de empezar a construir una idea sobre la arquitectura moderna. En la ciudad de Cali inicia un periodo de transición que abarca los años 40 y 50. La arquitectura inicia una transformación de valores. Por un lado, se estima la austeridad colonial y republicana, y por otro lado, se persigue una modernización formal a través de la eliminación de los elementos clásicos. Bajo la influencia del Art Deco, se producen cambios audaces en la composición de las fachadas, se reduce el ornamento y se exaltan las volumetrías de formas regulares. Posteriormente aparece el estilo internacional en la década de los 60. Las búsquedas modernizadoras iniciadas en el periodo anterior se consolidan bajo el estilo internacional, con edificios en alturas construidos en el centro. Siguiendo con las influencias del estilo internacional, estas experimentaciones introducen la ventana corrida, la fachada flotante, la utilización de planos entrecruzados horizontal y verticalmente, y el modelo de la torre sobre plataforma básica. En las casas modernas, que en el libro que hicimos, de la investigación que hicimos sobre casas modernas, que básicamente es como una recopilación de uno de los ejemplos más icónicos de la arquitectura moderna, que son las viviendas unifamiliares. Recuerden las casas de Mies o las de Le Corbusier o incluso la de Walter Gropius en Estados Unidos. Es decir, estos personajes hicieron todo tipo de arquitectura, pero las casas son como las que mejor reflejan, para bien y para mal, como los criterios sobre la arquitectura moderna, que correspondían mucho con la lógica del paradigma de la modernidad. Eran casas realmente cerradas, a pesar de que tenían sus volúmenes muy trabajados, tenían terrazas en Europa o en Estados Unidos. Las de aquí se notaban mucho más sueltas, más abiertas, más de clima tropical, más de clima caliente. Y empieza a verse unas diferencias en la condición espacial y en la lógica de las casas. Entonces aquí encontramos casas que tienen espacios como patios centrales y que tienen las terrazas mucho más abiertas y más generosas que en otras partes, cubiertas de jardín, pero tenían esta lógica, es decir, esto es
Esto es importante en una ciudad como Cali porque el clima, la brisa, el paisaje, todo lo permitía. Entonces, cuando uno empieza a pensar en casas, específicamente en nombres de casas de aquí, de arquitectos como Borrero Zamorano y Giovanelli, de Eladio Muñoz, de Jaime Errázuriz, y bueno, y ahí van otra fila de Lago y Sáenz, por ejemplo, las casas de ellos que fueron publicadas en revistas europeas. En la madrugada del 6 de agosto de 1956, a la 1:07 de la mañana, ocurre una violenta explosión en la ciudad de Cali al detonar 42 toneladas de dinamita. Un hongo de color anaranjado se ve en el cielo de Cali, se sacude la tierra, hay un terremoto de 4.5 después de una explosión con 40 manzanas desaparecidas pulverizadas, más de una madre de familia con huérfanos y sin el esposo. Los maridos de Cali estaban en la zona donde fue la explosión. Tenemos que hacer un evento grande para poder salir de este problema. ¿Qué podemos hacer? Entonces, él propone que hagamos unos Juegos Panamericanos en Cali. Llega 1967 y se realizan los 5º Juegos Panamericanos en Winnipeg, Canadá. Se presenta este libro, Cali, Ciudad de América, y la delegación va. Cali solicita la sede de los 6º Juegos Panamericanos y empiezan a mandar los cables por teletipo, por telégrafo. En la Universidad de Manitoba, en Winnipeg, Canadá, ganamos la sede de los Juegos Panamericanos. Del año 67 hasta el 71 teníamos que transformar a Cali y empezamos a transformar en 4 años a una ciudad que era un pueblo que recién había salido de una explosión, y empezamos a transformar la ciudad con ayuda del gobierno departamental y empieza urbanísticamente a transformarse Cali. Uno de los cambios más impactantes fueron las diferentes avenidas que aún se conservan de la época y que son muy importantes para la movilización de los caleños en la actualidad. Entre ellas están la calle Alfonso Bonilla Aragón, que en la actualidad es la calle Quinta, la avenida Roosevelt, la calle Novena o avenida Joaquín Borrero, la autopista suroriental, la avenida Colombia o Carrera Primera, la calle 13, avenida Paso Ancho, Olivardo Lozano Guerrero y la avenida de las Américas. En 1943 se realizaron las primeras conversaciones con Brunner con el fin de que se encargara del diseño del plano de Cali Futuro. Brunner tenía una idea de una ciudad llena de jardines y prados con el fin de evitar aglomeraciones urbanas. Cuando él estudió la ciudad, vio que Cali tenía un potencial enorme para implementar los paseos y parques con la geografía y la vegetación propia del lugar. La Avenida de las Américas se constituiría en el único elemento que se concretó del ensanche de la ciudad previsto por Brunner, la cual fue diseñada en 1947 y terminada en 1952. El objetivo era comunicar la nueva estación del ferrocarril que estaba por terminarse con el centro de la ciudad, creando así un magnífico eje perspectívico que se articulaba con la Avenida Colombia y Avenida Uribe Uribe. Brunner representa en Colombia, se puede llamar el arte de la ciudad, una concepción del urbanismo en donde la definición de volúmenes, espacios era determinante. Estaba concebida como, en buena medida, como una puerta a la ciudad. Si uno pensase que al bajarse del tren llegaba al eje y veía el remate que terminaba en la ermita. Esto tiene un detalle muy bonito porque cuando uno dice la arquitectura local moderna se transformó a las condiciones del lugar, aparece con mucho sentido la Avenida de las Américas, haciendo algo que no era tan moderno, porque lo que hace Carl Brunner allí son cosas que son muy barrocas, porque hace, por ejemplo, estudiar las perspectivas. Entonces, cómo conectar edificios que son icónicos, como la ermita y la estación del tren,
que es una lógica barroca, es una lógica de ciudad, de una legibilidad mayor de la ciudad, reconocer los edificios que son monumentos y hacer trazados viales que los conecten y que generen esas perspectivas. Bueno, la Avenida de las Américas es uno de los bulevares más encantadores que tiene Cali. ¿Por qué es encantador? Porque tiene todo un pórtico cubierto que protege al peatón, que puede caminar a lo largo de la avenida, y porque además los edificios tienen esa transición entre la vía y el interior. Es una transición muy agradable en términos urbanos porque el edificio no se niega al urbano, sino al contrario, le da vida. Quien camina por la Avenida de las Américas está resguardado, digamos, en términos de seguridad, porque tiene una vida urbana todo el edificio. Una de las cosas que se ha perdido con el urbanismo contemporáneo son esas grandes oportunidades de implantación de las torres en lugares céntricos de la ciudad. Vemos, por ejemplo, edificios como la Torre Bacatá en Bogotá, que impone un edificio completamente cerrado en su primer piso hacia lo urbano. Entonces la ciudad se mueve ahí. Incluso hay que caminar pegados al muro porque no hay una sola apertura de entrada a ese edificio con toda la manzana, que es todo lo contrario de lo que hace la Avenida de las Américas. Por eso es ese logro urbano maravilloso, porque es una permeabilidad entre lo público y lo privado, a través de una zona amplia de protección, de resguardo y de vida urbana. Es muy importante esta Avenida de las Américas porque todo el público que llegaba de los diferentes departamentos o municipios llegaban allí, a la estación del ferrocarril, se transportaban por intermedio de la Avenida de las Américas hacia el centro y hacia todas las partes donde se estaba compitiendo. Y el gobierno municipal adornó todos los postes de la Avenida de las Américas con las banderas de los 33 países. Y urbanísticamente sembró árboles para que en esos 4 años ya tuviéramos arborizada la Avenida de las Américas. La estación ferrocarril fue diseñada por el arquitecto Hernando González Barona. Esta estación fue diseñada en 1949 y posteriormente fue inaugurada en 1953. La estación fue declarada como bien de interés nacional. La estación ferrocarril es un punto importante porque es el foco inicial de lo que es el gran eje de la Avenida de las Américas, el cual remata lo que es la Torre de Cali. La fuente libanesa de la ciudad de Cali fue donada por la comunidad libanesa como tal para los Juegos Panamericanos de 1971. Es importante aclarar que se encuentra ubicado en lo que es la Avenida de las Américas, la Avenida Tercera Norte y lo que es la Avenida Vázquez Cobo, ¿sí? Teniendo en cuenta que la fuente libanesa fue construida posterior a la estación de ferrocarril, esto ayudó a que el tráfico vehicular fuera de una manera más fluida. Localizada entre la Avenida de las Américas y la Avenida Segunda Norte con la calle 18, este proyecto fue diseñado por el arquitecto Jaime Vélez en colaboración con el señor Julián Echeverry Arango, dando inicio el día 27 de octubre de 1978. Fue terminada a finales de 1984. Está catalogado como un rascacielos de 45 pisos y tiene una altura de 185.5 metros, y si se cuenta la antena serían 211. Por otro lado, un hallazgo importante que se encontró fue que para la construcción de la Torre de Cali en los años 40 fue desviado los meandros del río Cali como parte de las obras conocidas como Cali Futura. Es por eso que este icono arquitectónico es una pieza fundamental para la ciudad y un gran elemento articulador para la Avenida de las Américas. El eje articulador de la Avenida de las Américas concentra el mayor número de edificios de vestigios de la modernidad, y que también podemos decir que se une a ese eje articulador la posibilidad de que una norma de desarrollo en la ciudad pueda uniformizar y pueda generar realmente un elemento urbano muy interesante de relación en las transiciones entre lo
público, lo semipúblico y lo privado. Allí hay proyectos de los 70s, como el edificio España de la constructora Zagar, y va pasando por edificios de Borrero Giovanni Giovanelli, Lagui Sáenz, Rodrigo Tascón, Baqui Mondiné. Edificios con estilo internacional. Sobre esta avenida se encuentran diferentes edificios de estilo internacional, como por ejemplo el edificio España. Este edificio cuenta con una galería en primeros pisos de uso comercial. Por otro lado, se conforma por una plataforma que funciona como una terraza y voladizo. Posteriormente se conforma la torre, la cual tiene un uso netamente residencial. Y por último, los aislamientos lateral y posterior con sus vecinos colindantes para garantizar iluminación y ventilación. Otras edificaciones con las mismas características son el edificio Castilla, el edificio Calima, el edificio Los Portales, el edificio Las Américas. Edificios con retranqueos. A lo largo de la Avenida de las Américas se encuentran edificaciones que han tenido modificaciones en las plantas superiores, como lo es el edificio Avenida, localizado sobre la calle 19 Norte, la cual genera una extracción en su volumetría conformando grandes terrazas donde se acopla en alturas con sus vecinos colindantes. Por otro lado, se aprecia una continuación en elementos característicos como la ventana corrida en algunos predios. Asimismo, se encuentra el edificio Centro Empresarial Versalles, entre otros. Edificios con ventanas corridas. Sobre este punto, se evidenció que en una de las manzanas de la Avenida de las Américas, ubicada entre las calles 22 y 23 Norte, se aprecian edificaciones que contienen volumetrías puras, geometrías simplificadas y planos estructurales horizontales, la cual se identifica que hay una secuencia de ventanas corridas en el perfil urbano. Adicionalmente, hay otras edificaciones que con el paso del tiempo han tenido alteraciones en su fachada, generando cambios en sus balcones implementando la ventana corrida. Edificios modificados. Sobre la Avenida de las Américas, entre la calle 23A Norte, se encuentra ubicada la Escuela de Aviación y Turismo, la cual se ha identificado que a través del tiempo este edificio ha sufrido modificaciones en su diseño, donde se implementó una doble piel en estructura metálica que cubrió toda su fachada y asimismo rompió la secuencia del perfil urbano. Por otra parte, se encuentran diferentes edificios con estas características. Con base en lo mencionado anteriormente, se concluye que estas edificaciones han sido alteradas debido a que sus fachadas se ven afectadas por la incidencia solar, la cual utilizan la doble piel y otros elementos como protección. Por otro lado, hay algunos edificios que han incorporado vacíos interiores estratégicos, lo que ha permitido optimizar su funcionamiento climático. Estos espacios vacíos generan una ventilación cruzada natural, renovando el aire interior y proporcionando iluminación natural a los apartamentos. El simple hecho de ver que eso funciona, ¿sí?, debería ser objeto de atención y de aprendizaje para los arquitectos. Lo otro es que también hay que comprender que se puede hacer una arquitectura no muy pretenciosa, pero sí de buena calidad, como es la mayoría de los edificios que están allí. Son edificios muy buenos, muy dignos, mantienen su nobleza. Hay que aprender de las lecciones de las Américas. ¿Cómo se logra? Valorándolo, ¿sí?, mostrándolo. Entonces aparece este esquema de arquitectura internacional de edificios que, si bien no son muy reconocidos a nivel individual en la ciudad, pero que al unirse y al conglomerarse suman en fortaleza en todo este tema de los vestigios de la arquitectura moderna. La planta libre, la plataforma y la torre suelta, a partir de lotes medianeros, algunos espineros, que tenían en ese sentido la posibilidad de girarse, de orientarse muchísimo más con respecto al sol, inclusive de la posibilidad, estando desde la Avenida de las Américas, de tener una visual abierta hacia el río, ¿sí? Eso hace que en lo urbano y en lo arquitectónico definitivamente la Avenida de las Américas pues tenga un componente muy fuerte dentro de la ciudad.
Entonces, claro, hay proyectos dentro de la Avenida de las Américas que no tuvieron en cuenta lo de los soportales. Muchos sí lo hicieron, otros no, y otros nuevos lo están tratando de hacer. Entonces eso un poco dio al traste con la intención original, pero no deja de ser un ejemplo muy bonito de cómo volver a tiempo presente tradiciones y lógicas de otro momento muy pertinentes a las condiciones del sitio y se convierte en un proyecto moderno en todo el sentido de la palabra, moderno porque una vía de doble calzada con separador central, con muy buenos andenes, que dice uno, wow, qué bueno tener esta ciudad tan bonita y que la gente pueda caminar bien, con tranquilidad. Tomamos ese ejemplo de ese momento, es muy útil también para que en tiempo presente, como les digo, uno diga qué es lo que se hizo aquí, cómo se hizo y cómo podríamos volver a intervenir en la ciudad. La Avenida de las Américas no es simplemente una avenida, ya que a pesar de su actual deterioro, en gran medida aún la conserva. Una avenida no solo es una vía amplia, simple o de doble vía, sino un lugar que mantiene una relación íntima con los edificios que albergan varios vestigios del movimiento moderno. Esta avenida se distingue por sus amplios espacios para peatones, compuestos por galerías que actúan como un punto de transición entre lo público y lo privado. Este documento audiovisual tiene como objetivo destacar los diferentes vestigios encontrados en los edificios de la Avenida de las Américas que aún mantienen la importancia de la arquitectura moderna en la ciudad de Santiago de Cali.